Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, Mariel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien por acá. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo están todos? Una nueva semana, una nueva investigación, un tema interesante. Andrea no sabe nada porque no debe de saber. Para los nuevos siempre les Por contamos desgracia. que la idea es esa, que entre de forma neutral. Así es más fácil trabajar sin nada preconcebido ni pajaritos en la cabeza. Así que bueno, este tema y como siempre todas las semanas es trabajado por otros grupos, otras parejas, así que tienen más para chequear y mirar y espero les pueda servir de algo. Así que podemos empezar, Andrea. Ujú. Relájate. Procedemos. Ojos cerrados. Respiración profunda. Voy a hacer un conteo de 5 a 1. 5, 4. Bien relajada. 3, 2, 1. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila. Muy bien, Andrea. Entonces iniciamos el protocolo fijo. Ujú. Cuento del 1 al 3 y a mis 3 observas y describes el momento en que nació el proyecto MK Ultra. 1, 2, 3. Me vienen fechas a partir de 1900. Como que en este siglo, en 1900, empieza una construcción de imágenes, como de una maquinaria, como cómo crear, como succión en masa, como una estrategia para obtener energía de muchos a la vez y no solamente una persona o unas muy pocas. Y es como que a partir de las fechas 1900 exactamente, no me viene la fecha exacta, pero sí empezando ese siglo, 1900, es cuando empieza a gestarse o a idearse ese proyecto. Bien. ¿Algo más que visualices? No. Pregunta 2. Ahora mira quiénes son los que colaboraron con la CIA, Agencia Central de Inteligencia, durante las décadas de 1950 y 1960 en el proyecto MK Ultra. Mm, pues veo tanto personajes, que están en tierra, así como también entidades, em, de diferentes razas, pero mucho
se enfoca ahí como un puente entre Estados Unidos y Reino Unido. Es como si ellos trabajaran en conjunto, incluso me viene la imagen de la familia real británica y asociaciones secretas tanto de Estados Unidos como en Europa del Reino Unido. Y veo también mucho reptiliano, como que hay muchos grupos que están trabajando en conjunto así. ¿Algo más? Mm, Pregunta 3. ¿Cuál fue el propósito inicial del proyecto MK Ultra, inicialmente llamado Proyecto Bluebird y luego Proyecto Alcachofa? Reclutar personajes con cierto perfil para crear una imagen o como un estereotipo o modelo que sea controlado por estos organizadores o estos creadores y que estos prototipos o estos seres transmitan mucha bomba de información energética, mental, sexual, emocional, a través de diversos canales sensoriales, energéticos, que fomenten un control y una parasitación para obtener energía de estas em, áreas o estos cuerpos que te comenté. Pregunta 4. ¿Para qué se utilizó el proyecto MK Ultra? Control mental, posteriormente control emocional. Es como las dos partes fundamentales. ¿Algo más que quieres agregar? Mm, mm. Pregunta 5. A mis 3 observas qué prácticas, operaciones se han experimentado en el programa MK Ultra. 1, 2, 3. Veo mucho ritual energético. Veo como mucha información entre líneas. Veo mucha información como encriptada a través de imágenes, a través de música, a través de letras de canciones. eh, y es como si se abriera un abanico de todos los sentidos del cuerpo físico humano, pero también eh, es como si fueran dos velos. En uno pasan los rituales que aparecen como actuados y en realidad es lo que está pasando en lo etérico, un ritual energético representado o escenificado en una forma más como agradable o entretenida para el humano. Así lo veo. Gracias. Pregunta 6. ¿Qué instrumentos se utilizaron en los experimentos dedicados a MK Ultra? Son como instrumentos que se ven como médicos,
Es como si hicieran como un lavado de cerebro a nivel físico, a un nivel en que la mente pueda ser manipulable o pueda ser susceptible a lo que se le quiere poner. Digamos que dejas como un cassette en blanco en ciertas cosas y entonces es como un lugar donde puedes programar o puedes, sí es la palabra, programar lo que ese ser o ese personaje va a transmitir o va a compartir. También veo que dentro de esos lugares, aparte de estos como instrumentos, veo también unos personajes que no nada más son para lo que te comentaba, sino también crean y desarrollan, bueno, más que crear, es desarrollar habilidades psíquicas para lograr otras cuestiones, pero a nivel bélico o a nivel, sí, de entrenamiento militar, Disculpa, ¿dijiste físicas o psíquicas? psíquicas, Ok. ¿Algo más? no. Bien. ¿Quién utiliza actualmente las técnicas MK Ultra y por qué motivo? Me viene lo que es toda la industria musical, eh, Hollywood en especial, y todas las que se ramifican de ella, no en nada más en Estados Unidos y también en varios países, incluyendo como que en cada país hay su sucursal, digámoslo así, o como que cada país tiene su estructura, pero digamos que es el mismo modelo a seguir. Pero es industria musical, industria cinematográfica y también la industria militar, después de lo que vi ahorita. Bien. Pregunta número 8. Compara la tecnología y las prácticas que se utilizan actualmente con las iniciales. ¿Qué percibes o visualizas al respecto? Las iniciales eran como más lentas, más rústicas, estaban como más en experimentación y ahora después de haber creado varios modelos exitosos como eh, han perfeccionado el prototipo, digámoslo así. Mm, por ejemplo, anteriormente veo que la esencia de estas personas que son manipuladas eh, en algún momento se manifestaba o se revelaba y era como más escandaloso, más fuera de control y actualmente es como si lo que viviera esa persona fuera parte del show, como si eso fuera también planeado para crear más fuerza en los nexos energéticos de parasitación. Así veo esa diferencia. Y Bien. me vino mucho ahorita la imagen de Marilyn Monroe, eh, que mucha de su inestabilidad, mucha de su energía emocional y mental estaba tan descontrolada que pues al fin y al cabo fue como un fracaso, como un éxito que al fin y al cabo fracasó y no fue lo que se quiso culminar. Bien. Pregunta 9. Ujú. Compara la programación Monarch y MK Ultra.
¿Qué percibes o visualizas al respecto? Monarch, veo como más estructura militar, como que los sujetos tienen una formación más enfocada a la guerra, desde como digamos una guerra invisible, energética, la manera en que espían o también matan gente psíquicamente. Es como más esa diferenciación. Y MK Ultra está más enfocado a algo más publicitario, más mercadológico, más comercial, más a masas más grandes, y la otra es como a un ramo más específico. No quiere decir que no sean masas, pero sí es como más específico a eso. Bien. Pregunta 10. ¿Existe alguna relación entre la programación Monarch y MK Ultra? ¿Alguna diferencia? ¿Alguna relación Ah, entre? relación. Em, Aparece como que los instrumentos o la metodología es muy parecida, digamos que igual, pero se aplica con un fin diferente. Incluso cambia como el tipo de sujetos los cuales busca cada una de estas organizaciones. Por ejemplo, Monarch busca como eh, ADNs o características biológicas y psíquicas, perdón, de, de las personas que van a entrenar o van a programar. Y en la otra buscan algo similar, pero, pero no tanto a una habilidad psíquica, sino a una habilidad relacionada a relacionarse con personas o de imagen. Es más, eso es lo que se diferencia, pero digamos que la metodología es, es lo que se parece. Muy bien. Pregunta 10.1. ¿Qué relación entiendes? La ¿Qué pregunta relación? anterior era si existe alguna relación entre la programación Monarch y MK Ultra. Ajá. Y luego, bueno, aunque ya algo dijiste, ¿qué relación entiendes? De todas maneras, si es que existe una relación entre ambas. Digamos que la base del cómo funcionan es lo que yo relaciono, que funcionan de una manera muy similar, pero con objetivos específicos diferentes. ¿Algo más? ¿Qué quieres agregar? No, Bueno, aquí terminamos con el protocolo fijo, podemos empezar con el protocolo libre, las preguntas ujú, libres. Dijiste que Marilyn Monroe ujú, estaba muy inestable energéticamente, emocionalmente, ujú. que fue un éxito pero fracasó. ¿Qué fue lo que pasó con ella? ¿Para qué fue preparada? Ella fue preparada para hacer un desequilibrio sexualmente, es decir, em, digamos que la imagen de su feminidad era como esa pantalla de belleza, sensualidad, pero de alguna manera minimizaba todo lo femenino o, o lo hacía subestimar.
creaba como una imagen de lo femenino en lo que no es, y al mismo tiempo también había mucho manejo de energía masculina. eh, Era como una supresión de lo mental y sacar energía sexualizada, sexual. Em, Ella fue como muy manipulada cerebralmente y psíquicamente para poder pasar por todo esto, para hacer toda esta carrera. Y eso le ocasionó mucho desequilibrio químico a nivel cerebral y energéticamente también. Entonces dejó de ser funcional o de cumplir el propósito de lo que en su momento fue, y fue eliminada de ese proyecto. Y su esencia, ¿dónde estaba la esencia en todo este momento de programación y ejecución? Es como si hubieran sacado su esencia de, de la conexión con la parte física, y, y fuera como si estuviera anestesiada. Em, la parte física es como si hubiera estado dormida, la parte, perdón, sutil, subliminal, está como adormilada, como anestesiada. Em, Como que estos instrumentos trabajan en la parte física, pero también desconectan la parte subliminal del- de lo físico. ¿Y qué pasa después cuando ella fallece con esa parte? Mm, es como, pues el alma se desprende, pero el cuerpo físico no vuelve a ser igual, y es como si se degenerara más rápido y perdiera como la esencia importante del proyecto, porque pierde también la vitalidad de la esencia, ¿no? Es como muy complicado, no entiendo mucho, pero veo que está apartada la esencia, y el cuerpo, digamos que sobrevive con lo poco que está conectado, y eso también le genera mucha inestabilidad y desgaste en lo físico y en lo emocional, Entonces, ¿me estás hablando de cuando ella mental, fallece o me estás hablando de antes de que ella falleciera? desde antes que ella falleciera. Pregúntale a su parte subliminal si te puede explicar un poquito mejor qué es lo que sucede durante estos experimentos en el caso de ella. Dice que es como un secuestro, eh, de un secuestro etérico, en donde el campo energético es como sobrecargado, o como si le dieran un shock y, e inmovilizaran esa parte, y ellos introdujeran como información o programaciones hacia la parte física y mental, y es como si ella viera cómo usan su cuerpo y su imagen como una fragmentación. A Y ver, ajá, dime sí, y al momento. al momento en que pues fallece, pues de alguna manera también sus cuerpos quedan muy lastimados, muy afectados, como cuando haces un cortocircuito y se crea una inestabilidad, y ves que se queman los cables,
o se daña el interruptor, así. ¿Me permites hablar con ella un ratito? Hola. Hola. Estamos haciendo una investigación acerca de este proyecto MK Ultra. Borrado y reprogramación de mentes humanas para poder usarlos y manipularlos. Es un acto muy triste que sucede y ha sucedido desde el año 1950 aproximadamente. Uno de ellos fue este personaje. ¿Tú escogiste mandar un fractal para esta experiencia? Pues yo escogí ese fractal, pero no sabía que iba a pasar esta experiencia. Es como si yo hubiera querido, porque yo quería ser amada en esa experiencia. Disfrutar del amor, que me vieran, que la conexión con las personas. Yo siempre quise eso. Y es como si todo eso hubiera cambiado al opuesto, o algo tan vacío y contrariado a lo que yo quería. ¿Y cómo puede suceder eso? Es que las vivencias que yo empecé a tener al principio de mi vida fueron haciéndome creer que no valía la pena o ya no era lo que yo estaba esperando. Sin embargo, busqué desesperadamente lo que yo quería buscar y estas personas vieron como esa energía mía deseosa de amor de personas, de afecto. Era como un deseo y una carencia. Y ellos me prometieron que yo iba a ser vista, amada, deseada, que iba a ser algo que todo mundo iba a querer. ¿Y cómo puedes caer en algo tan, no sé si llamarlo material? ¿Cómo puedes llegar a eso? ¿No tienes algún tipo de protección, algo que te ayude a ser más fuerte? No, yo nunca fui fuerte. Yo siempre quise ser amada, siempre quise ser mimada, querida. ¿Cuál es tu origen? Mm, Mi origen, no sé, No recuerdas. ya no recuerdo. Y esas personas que te ofrecieron todo eso, puedes visualizarlas, tocarlas y confirmar si son humanas 100% o había alguna otra interferencia que las dirigía. Eran hombres y recuerdo que al principio mm, no vi nada inusual. Y Después, ahora, cada vez que iba viviendo más experiencias y me iba adentrando en mi carrera, pues sí veía que de repente sus caras no eran las mismas.
Era como si ciertos gestos o facciones no fueran normales. Pero creo que con todo lo que yo estaba pasando nunca me fijé detalladamente. Y ahora que los ves, los puedes tocar y visualizar qué son. Sí, ¿Qué son? son como unos lagartos. Bien. Supuestamente tú fuiste programada, según dicen, para trabajar con un presidente de los Estados Unidos y hacer ciertos determinados trabajos. Sí, ¿Lo recuerdas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tenías que hacer? yo tenía que distraer a ese presidente en una época o en un determinado momento muy importante y decisivo de su gobierno. Él, él era también una persona como yo, manipulada. Él sí 3 veces se negó o se daba cuenta de lo que estaba o de lo que le estaban haciendo hacer. Y yo fui como una distracción de un lapso en el que hubiera un cambio para reemplazarlo a él. Bien, No tenía que darse cuenta de que él iba a ser reemplazado o movido de su rol, papel. bien. ¿Y ahora dónde estás? ¿Has reencarnado? ¿Estás en la Tierra? ¿En algún otro sitio? Sí, sí, he reencarnado. ¿En este planeta? Sí, ¿Y qué haces? lo mismo. Sigo siendo parte de su proyecto, ¿Por qué? porque es como si mi alma hubiera sido secuestrada y, y fuera como si estuviera yo en un cuarto del cual solamente puedo desplazarme ahí adentro. Sé que hay un estudio en el que existe la posibilidad que genéticamente se hereden todos estos trabajos y reprogramaciones que se hicieron. Así que podría ser que eso es lo que ha pasado contigo, que hayas Sí, heredado parte de toda esa programación. pues sí, de hecho es como si la continuara, pero mejorada. ¿Y estás contenta con eso? No, al principio sí, porque, porque te ponen mucha atención, eh, tienes muchos lujos, te dan muchas cosas que cualquier ser humano quisiera, pero te vas dando cuenta que no eres dueña de eso, realmente. Bien, te voy a pasar toda la información que hay en mí sin información. Espero que te pueda servir y te ayude si deseas. Ahí está para ti. Me despido con mucho amor, deseándote mucha suerte y espero que tal vez mi humilde información pueda ayudarte en algo. Gracias. Mm, gracias. Desconecta, desconecta, Andrea. Sí, Mariel. ¿Cómo estás? Bien, nada más que muy triste su energía. Descarga, recarga, límpiate bien.
Este proyecto MK Ultra tenía muchos subproyectos. Uno de ellos era el subproyecto 54 de la CIA. Utilizaba la radio y señales electromagnéticas para dormir monos y otros animales. Y lo lograron. No solo eso, sino que llegaban al punto de cocinar el cerebro de los animalitos, que terminaban muriendo muchos de ellos. Y al parecer lo hicieron con humanos también. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué puedes visualizar? Señales electromagnéticas utilizadas. Esas señales electromagnéticas, sí, digamos que eso que me comentas fue como un ensayo que fueron perfeccionando y fueron incorporándolo a la música. Entonces esas ondas electromagnéticas ya están como camuflajeadas o integradas en música comercial. Incluso me viene la portada del disco de Estudio 54. Por ahí de 60, 1960 más o menos. Es como si en esa época hubieran logrado el propósito que era integrar eso para dormir parte del cerebro humano y del cuerpo mental para poder manipular a través de ahí. Bien, ¿se puede lograr que alguien haga algo que no quiere hacer? Investigadores dicen que no. Y bueno, de todas maneras, como amenazas e intimidaciones también pueden servir sin necesidad de estos proyectos, creo yo. Pero pueden lograr que alguien haga algo que no quiere hacer a través de estos métodos de MK Ultra y Monarch. Sí. ¿Qué ves? Yo veo, por ejemplo, en Monarch, veo muchos niños que fueron, digamos que formados para desarrollar habilidades psíquicas en donde incluso podrían matar a una persona por medio de la mente y pues ellos no querían, pero eran obligados. Ese es un ejemplo que me viene muy claro. Bien. Se explica y se dice que los más famosos han sido elegidos porque es por medio de ellos que se puede llegar a una enorme proporción de la humanidad. El plan se encuentra basado en un quid pro, ¿no? Tú me das algo como tú dijiste y yo te doy algo, como lo decía Marilyn Monroe, estableciendo entre los poderosos que están en el movimiento y los jóvenes a quienes eligen. Yo te doy fama y fortuna a cambio de que seas programado, para que hagas y digas exactamente lo que se le ordene, ¿no? Entonces, a través de sus estrellas, supuestamente MK Ultra, los Illuminati han utilizado el fenómeno cascada para lanzar incontables mensajes directos o subliminales. Sí. La programación monarca es una técnica de control mental que comprende distintos tipos de elementos como abusos rituales satánicos, trastorno de personalidades múltiples. Y hay algunos actores, actrices, entre ellos está Britney Spears, que según los teóricos de estas conspiraciones, es un caso evidente, ¿no? En sus vivencias traumáticas. Las letras recurrentes de su música incluyen temas de control mental. Por ejemplo, en su video Born to Make You Happy, tiene puesto una camisa de mariposa monarca como referencia directa al Monarch Mind Control, al control de mente de la mariposa monarca. ¿Qué es lo que tú puedes ver ahí? Pues ese video y me viene otro también, el de Toxic también. Ese video de alguna manera muestra
como la intoxicación también indirectamente a nivel mental. Em, pues en casi todos sus videos tiene, o sus letras, tiene mensajes de este tipo. I am a slave for you. Soy un esclavo para ti. Ese. Baila con una, Silla. no sé qué cosa, una serpiente o algo Sí, en los hombros. sí, sí. Hay otro que es el I Wanna Go, fíjate, es otro, que acosa a un fan, Sí, mata a un paparazzi con un micrófono. sí. Van como que del inicio de su carrera va aumentando el nivel de mensajes explícitos, eh, o digamos que emparejados, camuflajeados con lo que transmite. Fíjate qué pasa ahí con su esencia, con su parte subliminal. ¿Dónde está? Mm, es como un espacio magnetizado, como si fuera un campo electromagnético, donde están esas esencias como petrificadas o paralizadas. De ahí también es donde vi a Marilyn Monroe. Y toca ese campo. ¿Quién lo ha puesto? Es es un aparato muy grande que es diseño de los Anunnakis reptilianos. Todo Anunnakis este, no reptilianos, ¿son reptiles más Anunnakis o...? más Anunnakis. Ok, Ajá. ¿y? Em, y de ahí se ramifican a agencias de inteligencia de Estados Unidos y de el Reino Unido. eh, y se ve como que de otros países, pero más, no tan fuerte como en esta área, como en todo lo que es Estados Unidos. Sí, pero ¿qué pasa con la esencia? ¿Están todas metidas ahí Están ahí dentro de como si un... fuera, sí, como si fuera un campo de concentración electromagnético. Y entonces el cuerpo físico El cuerpo físico es como si fuera una marioneta. O sea, el es cuerpo como un físico está, portal orgánico? es Ok, parecido, sí. El cuerpo físico se mueve, se hace lo que está siendo controlado, y el alma o la parte sutil ve lo que está haciendo el cuerpo físico, pero no puede hacer nada. Es como si le prestaras tus guantes a alguien o ya, tu entonces ropa a ¿quién está alguien. moviendo a Britney Spears? ¿Cómo es que puede hacer todo lo que hace? Tiene que haber otra, Sí, sí hay como entidad. cambios de entidades. También a la que veo que tiene mucho cambio de entidad y que también en sus espectáculos hace mucho ritual camuflajeado o distorsionado, es Jones. Ok, Ajá. ¿y su eh, esencia? igual, es como si estuviera eh, petrificada o paralizada en ese espacio. Y la esencia de Britney, ¿nos Ujú. está oyendo? Pregúntale, ¿cómo es que le sucede eso? ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Por qué? Dicen que es un pacto que no nada más ellos hacen, sino también la familia. Muchos de estos chicos o de estos personajes eh, procuran que no tengan familia, pero si tienen familia llegan a un pacto muy lucrativo con la familia. Y es como tú lo comentas, ofrecen algo muy llamativo o muy lucrativo
para la familia y para el personaje, en este caso Britney, y es ahí donde dan la autorización y se hace todo esto. Claro que antes no son conscientes o no saben de qué manera va a lograrse eso. Y pregúntale si no entienden que lo más fuerte que tienen ellos es su esencia. Y que sea pacto, sea lo que sea, ellos mismos pueden romperlo con su fuerza, con su poder. No lo entienden porque digamos que en ese campo que están, sus habilidades subliminales, su conexión con sus cuerpos, es como si estuvieran, como si te bajaran la potencia y no tuvieras esa conciencia, como zombies en lo etérico. ¿Y qué necesitan para liberarse? Híjole, están incluso como muy poco accesibles, muy vigilados. ¿Quién los está vigilando? Pues toda esta corporación tiene sus, digamos que sus custodios o sus sujetos que están vigilándolos. Bien, ahora al final vamos a dejar la información en el etérico a ver que les llegue y que pueda ayudarlos de alguna manera, ¿ya? Ujú, Sal de ahí, desconecta. ujú. Hay muchos símbolos. La ropa estampada de animales simbolizando la programación beta de Sex Kitten, principalmente para mujeres. Máscaras, cascos, simbolizando el alter persona del esclavo. Pájaros, animales en jaulas, simbolizando mente enjaulada, encarcelada del esclavo monarca. Y así un montón de distintos tipos de programación. Hay una programación que es alfa, pero me interesa más la beta, que se denomina programación sexual, esclavos. Esta programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimula el instinto primitivo. ¿Qué es lo que Sí. ves con eso? Los alters, gatos, pueden Eh, salir en sí. este nivel. Mm, es como si disminuyeran a través de música y contenido de información, em, la parte mental, la parte que discierne, la parte que eh, decide y la parte que también conecta con lo sexual y la parte, o sea, veo como esta conexión de lo mental, lo emocional y lo sexual, que conjuntamente te harían ser un ser humano que comparte o que hace el uso de su energía sexual de una manera poderosa. Al ver todo este bombardeo, porque es un bombardeo de información a la parte mental, dejas que solamente la parte sexual ande como un perro suelto sin correa. Y creando también mucho drenaje sexual. Veo también, por ejemplo, mucho joven, hombre y mujer, em, desconectados de la parte sexual e incluso veo mucho veo una escena de como una discoteca, un antro, donde está una persona, un hombre, eh, ingiriendo bebida alcohólica y escuchando este tipo de canciones y más sumándole lo de la bebida, es como si fuera más susceptible a que lean su campo energético y lo puedan interceptar para robarle su energía sexual a base de fantasías, a base de abusos, eh, mucho así. ¿Quiénes lo interceptan? ¿Cómo funciona? Entidades que están como cazando o viendo en este tipo de lugares, en este tipo de frecuencias. Es como si voy al mercado y, mira, aquí está eh, está con la frecuencia indicada para este
interferir lo sexual. Y es como si leyera esta parte mental y emocional de esta persona, e incluso también se apareciera en sueños o, o incluso a través de otra persona que sea muy del perfil que está buscando esta persona, también entra ahí y roban toda esa energía. El mago de ojos. Bajo su engañosa sencillez, la historia esconde profundas verdades esotéricas, inspiradas en la teosofía. Ujú. Tenemos la relación cercana entre Dorothy y su perro. Es una conexión muy sutil entre los cultos satánicos que usan animales. Un niño esclavo monarca se le permitirá vincularse con una mascota. A los esclavos monarcas se les enseña a seguir el camino de baldosas amarillas. Ahí hay un piso de ladrillo amarillos. Y así el arco iris, con sus 7 colores, ha tenido durante mucho tiempo el significado oculto de ser un gran dispositivo hipnótico espiritual. Dorothy está buscando un lugar donde no haya problemas, que es un lugar sobre el arco iris. La canción famosa, en algún lugar arriba o bajo el arco iris, ¿no? Ujú. Alicia en el País de las Maravillas también. Fíjate un niño, somewhere over the rainbow, sí, arriba del... Fíjate un niño que Ujú. vea este video, si es o no afectado por todos estos detalles subliminales que hay en esa película. No todos. Mm, Hay niños que la tienen muy presente todavía en su vida adulta. eh, y hay otros que no la recuerdan o no les gustó. Em, las personas, los niños que no les gustó, es como si no, su esencia no era compatible a la frecuencia de esa película. Y nunca más la vieron, nunca más la tuvieron presente. Eh, Hay otros niños que sí, y es como el nivel de afección según lo haya permitido su campo mental, como esa fuerza mental que tuviera ese niño. ¿Y entonces qué pasa? Eh, son niños que como adultos no tienen como esa fortaleza de centrar sus energías con, son muy susceptibles al control mental, muy fáciles de enganchar en estos programas. ¿Y logran percibir esos mensajes subliminales en películas como esta No, a tan temprana edad? no. Los Entonces, que, los que lo rechazan, sí. Por eso lo rechazan, no quieren ver. Es como si tú dijeras, no me gusta esa película, no la veo. Y yo rechazo eso. Ajá. Y, y los otros niños no lo distinguen, pero lo aceptan. Son, digamos que fáciles de manipular. a esa edad o después cuando grandes, A esa edad y después. ya son afectados por eso, sin Ujú, darse cuenta. Hay una canción, esta canción de Somewhere Over the Rainbow, ujú, la canción más, creo que disociativa, ¿no? ujú, Jamás escrita. Se produce en películas durante eventos violentos, traumáticos a veces,
No me Hay acuerdo de un esa canción. Somewhere over the rainbow. Ta, tan, tan. ¿No lo recuerdas? Mm, Hay un extraño efecto producido donde la violencia ya no parece real, es exactamente cómo funciona la disociación en las ujú. víctimas, ¿no? De control Como mental. anestesiar ese impacto, ¿no? Y es, ¿no? Ahí podemos especular, que la escena Ujú. en la que Dorothy se queda dormida en un campo de amapolas, una referencia al uso, no sé, si de De heroína sustancias para para que te pierdas. relajar y manipular a las víctimas del control mental. Ujú. Y bueno, y después tienes ahí la nieve que empieza a caer del cielo, ¿no? Que también puede ser donde despierta Dorothy de su sueño, podría ser, no sé si cocaína, ya estoy un Ujú. poco ampliando pero ¿qué es lo que ves tú en esa parte dentro de simbolismos? ¿Hay algo o es una cosa muy inocente parte de la película? Porque es lo que se ha comentado, ¿no? Sí, hay como esa información subliminal de del es que estoy tratando de codificarla. O sea, eh, como el alentar el uso de sustancias para que pierdas ese control de tu parte mental. Es como si te dijeran que vas a estar bien si te duermes y pierdes de alguna manera el control, ¿verdad? Pero te lo hacen ver como algo inocente, como algo, pues, duermes así. Hay un término, el sol negro, es la rueda del sol, es un símbolo de significado esotérico oculto y su diseño se basa en una rueda solar incorporada en un suelo de un castillo en la época nazi. Supuestamente se codificó en la mesa cumbre durante el G20 en el año 2010 en Toronto. Los delegados asistentes sentados representaban los rayos del sol negro. Y se ve en El ojo de Saurón, en varias películas, ¿no? Ujú, sí. Fue codificado en la mesa cumbre del G20. ¿Qué visualizas en Toronto en el 2010? ¿O es simplemente mera especulación y no es? Todo el diseño de la mesa, Yo de los veo que ya delegados. estaba como diseñado, pero más bien es que fue como lanzado, digámoslo así, o incorporado ya al proyecto, como digamos cuando sacas algo nuevo y es otro instrumento más, pero más nuevo. Digamos que fue el Pero lanzamiento, pero no fue el que se haya hecho ahí, ya estaba diseñado. Spider-Man también lo tiene. El sol Ujú, subliminal en el suelo, en la mesa, cuando están comiendo también es el diseño. ¿Qué es lo que ujú. ves tú ahí con Spider-Man? ¿Algún mensaje subliminal para manipulación de masas, para control, que es lo que tratamos de ver? Sí, sí, sí es parte de esa información oculta subliminal que se transmite como un, ¿cómo le llamaremos a eso? Como un activador, como, como un botón, algo así. Veamos, por ejemplo, los símbolos. La mariposa, ya sea en forma de tatuaje o como complemento, hacen referencia directa al proyecto MK Ultra Monarch. Ujú. Fíjate, una persona que sea afectada por este símbolo.
y en qué forma pueden llegar a una persona. Hay espejos y cristales rotos, que es tortura mental y la destrucción mental de la cantante, digamos. Jaulas, cadenas y otros símbolos de prisiones, esclavitud Sí. física, psicológica. ¿Qué ves? Yo ¿Qué veo que efecto hay? eso, ese efecto es a nivel onírico. Ese efecto, digamos que se enciende o se activa cuando la persona está soñando. Y Pero lo esa, absorben cuando ajá, lo ven y de sí. ahí, Ujú. cuando duermen, ¿cómo es? Es como si se representa en los sueños y digamos que se duplica la imagen o se incorpora a la mente, a la estructura de la mente de la persona. O sea, a lo mejor la jaula la ve escenificada en algo que lo represente a esa persona o de su contexto, de su mapa mental. Es como si entrara esa programación a todo lo que está dentro de su mente. En algunos sí, en otros no. ¿Cuál es la Ajá. diferencia? Dentro del común denominador, ¿qué los diferencia que a unos sí los afecte y a otros no? Es como la conciencia del cuerpo mental, como esa fuerza o resiliencia del cuerpo mental. ¿Has escuchado que dicen, es que es débil mental o es que es una persona muy fuerte? Es como si la esencia de una persona tuviera esa fuerza o esa sabiduría que no hace como el clic con eso. Y es como si, pues es una mariposa, ya, no trasciende a más. Pero en personas que tienen como ve como un lacito con lo emocional y lo mental, que lo emocional hace que afecte lo mental. Y entonces es ahí como se crea esa debilidad que entonces, ¡fum!, entra entonces esa programación. No sé si me expliqué. Okay. Hubo un incidente, un episodio muy raro en la historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Esto fue en Francia, me parece. Al menos 50 de ellos terminaron en una residencia psiquiátrica y otros 7 tuvieron peor suerte y murieron, 2 de ellos por suicidio. Y tiempo después, ahí la revista el British Medical Journal, creo que era, informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan. Uno de los componentes creo que era un ácido lisérgico, precursor del potente este alucinógeno, el LSD. ¿Qué Ujú. pasó ahí? ¿Fue contaminación por pan o fue algún tipo de control mental? Fue un tipo de control mental. A mí me ¿Cómo? viene como algo en el ambiente, como un sonido, como cuando soplas un silbato de un perro y que solo el perro lo escucha. Es como si hubieran sido un tipo de ondas que no se escuchan a simple, ¿cómo se le dirá? Que el oído no lo capta directamente, pero sí, muy sutilmente lo percibe. Yo veo eso. Bueno, hubo un científico que saltó desde la ventana de un hotel una madrugada en los años 50, desde el no sé qué piso era.
Era piso 10, un poco más alto en Manhattan. No sobrevivió, pero fue una cosa que llamó mucho la atención, porque era en pleno apogeo del MK Ultra. Fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago, y en la segunda noche todos ellos fueron drogados con LSD sin que lo supieran. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí veo como que parte del control mental empieza como a anular la parte física para pasar entonces al control mental. En forma de sustancia es una manera mucho más fácil y mucho más agresiva, mucho más controladora. Mm, Afecta mucho a nivel cerebral. Veo que el cerebro es incluso que disminuyera su tamaño y tuviera muchas alteraciones de percepción. Y es que por esto muchos personajes cambiaron mucho o incluso se suicidaron. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que lograron eso? Toman la sustancia, pero ¿cómo es que inducen? Porque hay muchos de los que han saltado, se han suicidado, que acababan de colgar su ropa, lavarla, hacer cosas como para cantinar su vida. Entonces llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es que funciona este control al punto en el que de un momento a otro cambias totalmente? Son experimentos, son como si dijeran si este personaje sobrevive, pues es idóneo para hacer otras cosas y si no, es como que no y siguen buscando otras personas. Leí un artículo hace poco que esta droga, la marihuana, Ujú, era prohibida porque de alguna manera evitaba que pudieran manipular mentalmente su conciencia ujú. para este tipo de trabajos. ¿Qué hay de eso? Lo que con Sí, el trago no, y que por eso era que el alcohol ¿no? Te lo ofrecían más, digamos, y no lo ujú. prohibían. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, la energía de la marihuana es como muy peculiar. Es como si leyera la necesidad de cada cerebro y es como si hiciera una nivelación en ciertas áreas que requiera el cerebro de cada persona, en cada caso en específico. Es como si se adaptara a las necesidades y entonces no es como las drogas artificiales o la cocaína que la han modificado para perder conciencia. En la Digamos que aquí se marihuana no. altera la conciencia, pero aumentas percepciones según tu sensibilidad, ya sea sensitiva, visual, olfativa o incluso auditiva. Entonces no puede ser manipulable. No. Para terminar, Andrea, Ujú, la V-cuna, el ujú, pinchazo. ujú. ¿Ha habido algún tipo de programación? Hay gente que creo que hasta se ha suicidado del miedo. ¿Ha habido algún tipo de inducción? ¿Ha sido un experimento? ¿Qué es lo que puedes ver ahí? Porque ha sido a nivel planeta. Esto no es a nivel Sí. ciudad. ¿Qué ves ahí? Pues todos estos proyectos son a nivel planeta, pero este tipo de situación ha llegado de una manera como, como para todas las edades, como para todos.
Em, y eso, digamos que lo han sembrado o lo han ido gestando con base a lo científico, con base a hechos que se han fabricado y medios de comunicación. O sea, tú tienes que ver evidentemente que algo pasa. Eh, Incluso el miedo a tal grado de que tu cuerpo colapse por esa enfermedad o por esos síntomas. Em, el control mental, volviendo a ver este hilo que se conecta con lo emocional. El miedo es como la llave que hace entrar a la parte mental y por medio de eso es el control. Y es como un miedo masivo, con hechos, con libros, con autoridades que lo validan, como médicos, como farmacéuticas, em, autoridades como presidentes, autoridades como científicos que hacen que sea válido y cedas eso o des la entrada a ese miedo. ¿Y cómo es que los presidentes pueden hacer algo en su país como eso, a la población? Es ¿Ahí qué es algo, lo que funciona? ¿Es mental o es monetario? ¿Se han vendido? ¿Se les han pagado? ¿O es es ambos. manipulación? ¿Es qué cosa? Porque no puedo. Es una cadena de mando. Y si me lo dicen, yo lo hago y lo ejecuto, porque soy parte de la misma red, de la misma maquinaria. Más que económico es que soy parte de, soy una pieza de eso. Bien, lo dejamos ahí, Andrea, te agradezco mucho. Buen trabajo. Ujú. Vamos a empezar a regresar. Vamos a desconectar de todo y de todos, como siempre, dejando todo en el etérico, sin nuestra información, para todos los que puedan llegar, la reciban o les llegue a todos los que puedan necesitar la información. Desconectando de todo y de todos, observando nuestro cuerpo, equilibrándolo, sintiéndonos plenas, radiantes, eliminando cansancio, pesadez, fuertes, sanas, frescas y alertas, llenas de vitalidad, amor y sabiduría. Abre los ojos cuando quieras, Andrea. Ay, ¿Cómo estás? bien, Bueno, bien. ¿qué Sí. me dices de lo que has visto? ¿Qué te ha parecido? Ay, mucha información, muy interesante. ¿Será verdad? Sí, pues. ¿Qué tanto podemos realmente aceptar todas esas cosas que a veces no podemos creerlas, ¿no? Ujú. Sí, pues es que al fin y al cabo no lo puedes comprobar. Y nos han hecho creer que lo comprobable es lo válido. En el mundo actual, en alguna medida, todos somos víctimas del control mental. Ujú. Una de las armas más peligrosas es la información. Todo se Sí. resume a control. Ujú. Si tienes control, tienes poder. Y poder es irreemplazable, tener acceso a todos los humanos, a toda la información ilimitada. Sí. Lo importante es tener control sobre nosotros. Todo dependerá de cada uno y tratar de estar siempre informados. Los que tengan ojos que vean y los que tengan oídos que oigan. Y esa es la verdad. La información, como siempre, nos sacará adelante. Ujú. Así que nos despedimos de todos. Esperemos algo, aportar un granito. Sí. Hasta una próxima oportunidad. Sus sugerencias a investigations@caloyerogrifasi.com. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Andrea. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este
primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Chao. Ciao.